Bien, buenas tardes. Soy Gary Leggett, subdirector del Centro de Investigación de Arquitectura y la Ciudad. Hoy, continuando con el programa del Perú como Proyecto, tenemos nuestro segundo evento presencial titulado ¿Qué es lo colectivo en la vivienda? Los jueves, como saben, de todo este mes van a estar dedicados a vivienda. Todos son eventos presenciales. Y en este caso me complace mucho poder presentar a la mesa que Sebastián Sillonis y Claudio Cunio han tenido la amabilidad de convocar. El tema de la conversación está bastante claro por el título. Hablarán sobre lo que significa lo colectivo en la vivienda en una sociedad, al menos en nuestras vidas, una sociedad construida y muchas veces deformada por la primacía de la propiedad privada. Por otro lado, es importante mencionar, y Sebastián y Claudio van a hablar un poquito más de esto, pero es importante mencionar que ellos serán editores del primer número de una serie de publicaciones, El Perú como Proyecto, que estamos impulsando desde el SIAC. Y ese primer volumen estará dedicado a la vivienda y a muchos de los temas que tocaremos hoy. Voy a presentar a todos los ponentes de un tirón para no interrumpir la conversación. La idea es tener una conversación, no van a haber imágenes proyectadas. Así que empiezo con los invitados. Karina Puente es arquitecta por la Universidad Nacional de Ingeniería y magíster por la ISAN. Se desempeña en el diseño arquitectónico y urbano. Además es consultora internacional e ilustradora. Actualmente estudia una maestría en desarrollo urbano sostenible en la Universidad de Oxford. Daniel Ramírez es antropólogo por la PUC, con posgrado en sociología de la Universidad de Manchester y una maestría en antropología urbana de la Universitat Rovira i Virgili. Es profesor en la Facultad de la PUC, en la Facultad de Arquitectura, perdón, e investigador principal del grupo de investigación CONURB. Ha trabajado en diferentes instituciones públicas y privadas, diseñando e implementando programas de vivienda social, mejoramiento integral de barrios y procesos de planificación urbana. Puntualmente ha sido director de Diálogo y Gestión Social en el Ministerio de Vivienda y actualmente es director general de Políticas y Regulación de Vivienda y Urbanismo en el mismo ministerio. Oye, ya no. ¿Sí? ¿Todavía? Ya no. Ya no. Jorge Sánchez es arquitecto por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas con una maestría en Vivienda y Urbanismo por la EA de Londres. Es socio de la Oficina Nómena y coautor del libro Composiciones, 20 aproximaciones a la arquitectura peruana. Es profesor de la PUC y fue co-curador de la muestra Cartas al Alcalde Lima. Sebastián Sillonis es arquitecto y profesor, enseña diseño y teoría en la PUC y en la Universidad de Lima y es director de Sillonis Talleres de Proyectos. Obtuvo el título de arquitecto por la PUC y una maestría en diseño arquitectónico por la Universidad de Columbia. En el 2016, junto con el equipo del proyecto de Plan Selva, recibió el Premio Nacional Hexágono de Oro. Y entre el 2017 y 2019 formó parte de la oficina o del equipo de Bernard Tschumi, arquitectos. Y finalmente, Claudio Cunio, que es arquitecto por la UPC, máster en Arquitectura y Diseño Urbano por el Verlage en Rotterdam y magíster en Arquitectura y Procesos Proyectuales por la PUC, donde es profesor además de taller. Dirige la oficina Lambda y ha sido además co-curador de la misma muestra Cartas al Alcalde Lima y es columnista, así como Jorge, del diario El Comercio en temas de arquitectura y ciudad. Bien, bienvenidos. Empezamos contigo. Ya. Gracias a todos por estar aquí, por regalarnos, especialmente a los panelistas, por regalarnos unas horas de su tiempo para
para conversar sobre este tema que Gary ha mencionado, el tema de la vivienda colectiva y específicamente una búsqueda de profundizar o desempacar mejor quizás o de manera más delicada el término colectivo, ¿no? Que es algo que pareciera usarse en relación a la vivienda o con relación a la vivienda de manera bastante suelta. Cualquier agrupación de viviendas podría sueltamente entenderse como colectiva. Y nos parece que la colectividad y la vivienda son dos aspectos fundacionales para la arquitectura, digamos, residencial o de vivienda de nuestra ciudad y de nuestro país, ¿no? Nuestra formación, como quienes hemos pasado incluso por la Universidad Católica, por la FAUPUC, quienes han pasado a otras universidades han tenido incluso talleres dedicados exclusivamente al diseño de la vivienda. Mucha de la práctica profesional posterior de los arquitectos suele o ha solido estar centrada en proyectos de vivienda, multifamiliares o viviendas singulares, pero la vivienda es como la materia prima de mucha de la arquitectura producida continuamente. Además, y paradójicamente, es también una de las cosas que más se construye de manera informal, es decir, sin la participación de los arquitectos. Entonces es interesante ver cómo aquella tipología o espacio o tipo de edificio que nos forma casi sustancialmente es aquella que más prescinde de la actuación de los arquitectos, ¿no? Desde el ente de la informalidad, pero también desde el ente de la arquitectura, digamos, inmobiliaria en general, en donde, y eso quizás ahondaremos un poco más en la conversación, en donde incluso la vivienda entendida como un producto, y entonces entendida como un objeto que se vende, que se compra, que se transfiere, se ve obligada a estandarizarse y a repetir, recordar o rehacer una serie de patrones organizacionales que no siempre son los adecuados para una sociedad tan heterogénea como la nuestra. Entonces, estas 2 horas que vamos a tener ahora, en realidad para Claudio y para mí como futuros editores de esta publicación que mencionó Gary, es, entre comillas, una excusa para poder ayudarnos a nosotros. Es como una trampa esto, ¿no? Le decía a los panelistas, es una excusa para poder ayudarnos a nosotros a profundizar sobre este tema de la vivienda y lo colectivo, con especial énfasis en qué significa lo colectivo, en qué podemos hacer con lo colectivo. Entonces, en realidad, la idea, y en breve le paso la palabra a Claudio, la idea es poder escucharlos a ellos y poder entablar una conversación. Como dijo Gary, no van a haber imágenes, básicamente nos van a acompañar y esperamos participar también en un momento de una conversación activa que básicamente nos centra en esta pregunta. ¿Qué es lo colectivo en la vivienda? Que nos obliga, ya para cerrar, a pensar en vivienda como arquitectos y como personas, y nos obliga a pensar en colectividad, también como personas y también como arquitectas y arquitectos. Gracias de nuevo por estar aquí. Hola. Bueno, gracias a todos por venir, gracias a los panelistas por aceptar la invitación. Yo quisiera sumar solo un par de cosas a lo ya comentado por Sebastián y quizás voy a ya sesgarme un poquito. Una de las hipótesis que manejamos con Sebastián, digamos, en esta investigación es que en realidad la vivienda colectiva tiene poco de colectiva. O la vivienda producida hoy, quizás no solo a nivel nacional, sino a nivel global, tiene poco de colectivo. Estos procesos, digamos, de estandarización y de producción a una super escala, nuevamente en términos globales, hizo que el proyecto, digamos, o la agenda social de la producción de la vivienda después de la posguerra se haya extinguido. Quizás la producción
de lo social o de lo colectivo en la vivienda colectiva hoy ya no existe. Entonces, eso es lo que nos interesa tratar de velar. Si existe todavía algún tipo de conciencia sobre lo colectivo dentro de la producción de la vivienda, si existe algún tipo de agencia desde los arquitectos para volver a instalar ese proyecto en la producción de la vivienda, o si el edificio, llamemos multifamiliar o la residencial, la urbanización, tiene o puede tener algún tipo de agencia para construir lazos en sociedades tan diversas y heterogéneas como la nuestra. Entonces, en ese sentido, nos interesaban los perfiles de los panelistas acá presentes para ver de qué manera trascendemos esta etapa de digamos, enfatización sobre lo estándar de la vivienda, ¿no? Básicamente el atender a un núcleo familiar indiscutible y abrirnos paso para que la producción de la vivienda hoy atienda a otros núcleos familiares, atienda a otras agendas sociales, entre seguramente muchas otras cosas que nos presentarán. Así que, bueno, y después quizás podríamos hasta entrar en un registro como mucho más fino y cuestionarnos si es que deberían haber distinciones sobre ciertos términos, ¿no? Debería llamarse vivienda colectiva, debería llamarse vivienda comunal, debería llamarse vivienda agregada simplemente o vivienda en serie, dado la falta de esta dimensión que estamos como reclamando o intentar reinstalar en el debate. Eso, gracias. Creo que para empezar, podríamos empezar, digamos, en orden de allá para acá, para conversar un poquito y empezar con Karina, a quien gentilmente presentó Gary, y poder escuchar un poco cómo reaccionas o cómo has reaccionado a esta pregunta, un poco al brief que les mandamos. Creo que la idea es, como les dijimos, cada uno de ustedes hable por unos 10 minutos para luego justamente aprovechar al máximo el tiempo en esta mesa redonda, literal, una idas y vueltas alrededor de los temas que ya aparecieron y que vayan apareciendo en el camino. Adelante. Hola, ahí está. Bueno, mucho gusto de estar aquí con ustedes. He sido profesora de la Católica hace como 13 años, así que recuerdo muy bien los salones. Era profesora de dibujo. Algunos de los que están aquí no han sido mis alumnos, pero otros sí, así que, bueno, gracias por la invitación. Y ¿cómo respondí o cómo reaccioné yo a esta pregunta? ¿Qué es lo colectivo en la vivienda? Pues lo primero que hice, y que creo que es una deformación de repente académica, es buscar el significado de lo que es vivienda y de lo que es colectivo, ¿no? Muchas veces nos apuramos en empezar a definir algo que ni siquiera entendemos de qué trata, ¿no? Entonces, a veces es importante hacerlo. Tampoco lo busqué en diccionarios especializados, sino en Google, ¿no? En herramientas muy rápidas para entender qué se dice, ¿no? De lo que estamos tratando de desempacar, como dice el arquitecto. Entonces, la definición de la vivienda, un lugar protegido o cerrado, construcción acondicionada para el habitar de las personas, quiere decir un lugar donde dormimos, comemos, un lugar privado, puede ser individual, puede ser familiar, pero probablemente vivamos con gente que conozcamos, a menos que ya vivamos con roommates, pero finalmente terminamos conociendo a las personas con las que habitamos. Y también algunas otras palabras, casa, morada, el morar, el habitar. Hay dos palabras que quisiera definir, son diferentes, colectiva y colectivo. Colectiva, que pertenece a un grupo de personas o es compartido por cada uno de sus miembros, y colectivo, que es la palabra que nos toca desempacar hoy, es el conjunto de personas que tienen intereses, problemas comunes, objetivos comunes, y pueden ser personas que no se conocen entre sí. Entonces hay una clara diferencia, ¿no? Cuando habitamos con personas generalmente con las que hemos llegado a conocer o conocemos como familia, y lo colectivo no necesariamente implica que nos conozcamos. Entonces hay una relación del otro,
de la otra persona, ¿no?, que está en el mismo espacio. Y a mí particularmente, más que vivienda colectiva, porque generalmente llegamos a pensar en los edificios multifamiliares cuando pensamos en vivienda colectiva, me gusta más decir el habitar colectivo. Lefebvre, que es un autor bastante importante que trata temas sobre el habitar y el espacio público, dijo que habitar el espacio es para el individuo o para el grupo, es apropiarse de algo, y no como propiedad, sino para poner su sello propio. Y es interesante porque entonces podemos hablar del habitar colectivo no solamente como la vivienda multifamiliar, sino posiblemente una cárcel sea un espacio de vivienda colectiva, porque hay personas que viven en su espacio privado, pero comparten, y probablemente los espacios colectivos de las cárceles sean uno de los más colectivos que haya, porque comparten la comida, comparten los espacios de juego, comparten los espacios de aprendizaje, etc. O las casas de los adultos mayores, o hasta de repente los espacios donde los niños huérfanos habitan, ¿no?, y viven en estos espacios, tanto privados como colectivos. Entonces, yo sí creo que lo colectivo en la vivienda es mucho más amplio que solamente hablar de multifamiliares. Hemos vivido en la colectividad desde que dejamos de ser nómades y empezamos a vivir primero con nuestras familias más cercanas. Empezó a producirse mucho más comida y pudimos empezar a vivir más y más personas ajenas, no necesariamente de nuestra propia familia, y empezar a vivir justamente colectivamente. Entonces, una aldea probablemente eran viviendas agrupadas alrededor de un espacio colectivo. ¿Es eso vivienda colectiva? También se le podría llamar eso. Catalhuyuk, un espacio de hace miles de años, viviendas adosadas entre sí, donde el techo era el espacio público, donde la gente se encontraba, donde salías de tu vivienda. En Roma, por ejemplo, ya se vivía en vertical. Las insulae eran viviendas de hasta casi de 70 pies de altura, o 7 pisos casi, donde las personas de menos recursos vivían en habitaciones donde hacían todo lo que hacemos hoy por hoy en nuestras viviendas en un solo espacio, menos los servicios higiénicos que estaban fuera del edificio y que eran compartidos por todas estas personas. Claro, Roma fue una de las primeras ciudades que llegó al 1.000.000 de habitantes. Entonces, esa necesidad de poder alojar a todas estas personas empieza a, ¿no?, generar ese impulso de poder generar más viviendas para poder acoger a todas estas personas. Luego decae, viene la época medieval y ninguna ciudad tuvo más de 1.000.000 de habitantes, hasta Londres en el siglo XIX. Pero bueno, es un poco la historia, me parece importante porque a veces pensamos que la vivienda colectiva se inventó en la modernidad y en realidad no es cierto, ¿no? Se empezó a teorizar posiblemente en el siglo XIX con los falansterios, ¿no?, con el socialismo utópico, que empiezan a pensar cómo debemos vivir, producir, consumir, ¿no?, en edificios completos donde lavamos la ropa, estamos juntos, tomamos decisiones políticas, sociales en un mismo espacio. Probablemente desde el siglo XIX se empieza a teorizar sobre cómo vivir colectivamente y eso se hizo mucho más intenso a raíz de la revolución industrial y consecuente guerra, ¿no?, en el siglo XX, donde ahí sí ya desde la arquitectura, desde todas las disciplinas, era una necesidad muy importante hablar de cómo vivir colectivamente, ¿no? Y una de las cosas que más me gustan a partir de la guerra es, bueno, no me gustan, es poco decir no me gusta algo feo, pero las mujeres que se quedaron, ¿no es cierto?, con sus niños y muchos soldados que murieron en la guerra empezaron a formar comunidades donde tener un hijo es bastante fuerte, ¿no?, es bastante trabajoso, uno está cansada, ¿no?, y como eran mujeres que habían perdido ese soporte, ¿no?, familiar, entonces lo que hicieron fue construir estas comunidades donde las mujeres lavaban la ropa en común, donde cocinaban en común, enseñaban a los niños en común para apoyarse, ¿no? Entonces ahí lo colectivo era tratar de, ¿no?, ayudar a la otra persona con esta gran tarea de criar, ¿no?, a los niños. Entonces, bueno, creo que esa era mi apertura y para cerrar, que me quedan 20 segundos, en la modernidad se podría decir que hemos cambiado un poco esa manera de la modernidad, bueno, la contemporaneidad puede ser, el hoy, prima un poco más el individualismo, no porque seamos egoístas, sino porque el mundo se ha ido hacia esa forma de vida,
Entonces, por eso es que los valores de vivir en la colectividad también se van perdiendo con ese individualismo, y no hablo solamente de las personas, sino de las familias nucleares, del encerrarme en mi propia burbuja, ¿no? Entonces son cosas de las que seguramente vamos a hablar de cómo vivimos hoy. Gracias, Karina. Ahora seguimos contigo, Daniel. Ya. Hola, ya. A ver, yo primero voy a retomar una cosa que ha dicho Karina, que es súper importante. Así como existieron estos modos de vivienda en otras sociedades, de vivienda colectiva antigua, anterior, digamos, a la modernidad, claro, acá en el Perú hemos tenido ejemplos, en particular la maloca tradicional amazónica de los diferentes grupos. Es un modelo de vivienda que es bien interesante y que siempre conviene revisitar, porque es un modelo que combina espacios privados para el núcleo familiar más cerrado, dependiendo de los diferentes grupos étnicos, ¿no? Pero básicamente unos espacios que se limitan con hojas de palma o por cómo se acomodan las hamacas, y luego la vivienda en sí misma es un espacio colectivo, y todo lo que sucede fuera de la maloca, que es donde se desarrolla casi toda la vida comunal, es también totalmente colectivo, incluido la crianza de los hijos y todo esto. Tiene una serie de características y de variabilidad, pero yo creo que estos ejemplos efectivamente son bien importantes para repensar cómo imaginamos la vivienda en el Perú. Y creo que, para empezar, cuando estaba la pregunta de qué cosa es lo colectivo en la vivienda, claro, primero había que imaginar de dónde sale la idea de la vivienda unifamiliar, de la vivienda individual. Y para empezar, claramente nace de esta ilusión moderna que fue la segregación y la segregación de usos y la programación extrema de la vida privada y de la vida doméstica, ¿no? La idea de que hay un lugar donde se duerme, un lugar donde se va al baño, un lugar donde se cocina, un lugar donde se come, un lugar donde se recibe a la gente que viene de fuera. Entonces, esta división de habitaciones, que de alguna manera pues ya ha sido bastante cuestionada, pero esta división de habitaciones, cada una con su programa propio, que además responde a una lógica de cómo es una familia. Una familia tiene gente que duerme en un lugar, que recibe, una persona que cocina, una persona, en fin. Es una ilusión moderna muy, muy fuerte, muy potente, a pesar que han habido varias modificaciones, ¿no? La vivienda obrera en los países de la primera y la segunda revolución industrial eran efectivamente con el baño afuera, aunque dentro del patio. Han habido experiencias como la de Barcelona, con lavaderos comunales, cuando se hizo el ensanche, y varias prácticas de ese estilo, pero igual hay esta idea, esta imaginación moderna de la vivienda y de la familia y de la vida social que está encadenado, porque implica alguien que sale a trabajar a la calle, alguien que se queda en la casa encargándose de las tareas de reproducción o de cuidado. Y toda esa ilusión, ahora sabemos que, por lo menos para nosotros que estamos en la periferia de la modernidad, nosotros que somos una modernidad periférica, nunca se ha ajustado a nuestra manera de vivir, ¿no es cierto? Siempre hemos encajado en ella de manera precaria, medio incómodos, como queriendo llegar a ser y nunca hemos sido, o hemos ido negociándolo, en fin, una modernidad precaria que ha sido la nuestra. Y además que, repetimos, ¿no? Y ahora tenemos esta ilusión posmoderna y queremos ser posmodernos y estamos ahí tratando de llegar, igual somos dos posmodernos precarios, así, periféricos, somos unos posmodernos periféricos. Ahora, siendo ese el ideal de la vivienda, la pregunta es ¿cómo es la vivienda en realidad en una ciudad como Lima? Me voy a centrar solamente en Lima. 70% de nuestra vivienda es informal, como conversábamos antes. Por lo tanto, 70% no se rige por lo que manda, pueden más o menos encajar, pero en principio no se rigen con lo que manda el Reglamento Nacional de Edificaciones. Lo que hemos encontrado en un trabajo de campo, que es un trabajo de campo que no es representativo, es chiquito, en algunos barrios muy específicos, en Año Nuevo, en Comas, a partir del proyecto Manzana Segura que estábamos haciendo desde la Universidad Católica, en que tengo una participación, con una muestra de viviendas que tienen problemas estructurales y que requieren densificación habitacional. Lo que hemos encontrado en este barrio es que muchas viviendas que parecen ser viviendas unifamiliares son multifamiliares en realidad. Es decir, se ha pasado de una vivienda con múltiples hogares, en la que una vivienda unifamiliar clásica de una barriada en la que hay un lote de 90 o 120 metros cuadrados, donde vive un padre con sus hijos, luego en la segunda o tercera generación, lo que original pasaba, que era que el hijo tenía su propio hogar, es decir, tenía su pareja y criaban a sus hijos dentro de la vivienda, pero como dos hogares separados, ha ido evolucionando hasta lo que hemos encontrado ahora, que es que esos hogares se han independizado en términos de viviendas nuevas. Han generado puertas independientes o no han generado puertas independientes, pero para todos fines prácticos han generado un espacio
físicamente separado de la vivienda inicial, aunque dentro de la estructura. Esa modificación de pasar de múltiples hogares en una misma vivienda a pasar con múltiples viviendas en un mismo lote, sin ser un edificio multifamiliar diseñado como multifamiliar, o sea, la autoconstrucción no solo de la vivienda, sino del multifamiliar, que tiene una C, trae un montón de problemas estructurales, un montón de problemas arquitectónicos, pero parece ser que es algo que está sucediendo masivamente y que recién estamos descubriendo. Es decir, estamos pasando de la idea de los problemas de la autoconstrucción de la vivienda a los problemas de la autoconstrucción del multifamiliar. Y eso es un nuevo reto que tenemos por delante. Ahora, siento que esa es la realidad. Los científicos sociales o los antropólogos, sociólogos, tenemos la obligación de ver lo que realmente hay en el lugar, en el campo, en la realidad. Tenemos un compromiso con lo real, con lo factual, y tenemos un compromiso con la teoría, con la reflexión. Entonces, ahí está mi compromiso con lo real, con lo factual, y ahora con la teoría. Y yo voy a proponer la pregunta de qué cosa es lo colectivo en la vivienda colectiva. Creo que la respuesta es que lo colectivo en la vivienda colectiva es el proceso de producción o su ausencia. Una vivienda, la vivienda en general y una vivienda en particular, no es un objeto. Es parte de un proceso, un modo de producción de ese objeto. Esto siguiendo a Benjamin y, bueno, antes a Marx, pero digamos, en su versión más reciente Benjamin, el objeto contiene, no solo refleja, sino que contiene en sí el modo de producción que le dio origen. ¿Cómo se dio origen a las viviendas unifamiliares y a las viviendas aisladas, lote por lote, que es lo que tenemos hoy en día? No en las zonas populares, sino en las producidas por el mercado. Las grandes urbanizaciones que se hacen incluso por techo propio, mi vivienda. Es el mercado quien lo dirige. El mercado tiene consumidores individuales, por lo tanto produce unidades individuales y tiene como objetivo maximizar la ganancia. Esa es la lógica del mercado. El modelo de producción que lo que busca es comprar suelo barato, construir viviendas baratas, por lo tanto igualitas, homogéneas, para que sean producidas en series y venderlas a una serie de gente que lo que quiere es también maximizar su inversión en términos de valorización de suelo, metros cuadrados que puede sacar, obviamente tiene menos parques, tiene menos pistas, en fin, y no hay espacio común como se entiende en los proyectos de vivienda colectiva tradicionales de la modernidad. Esa es la única manera de producir vivienda, es el único modo de producción de vivienda posible. Claramente en nuestra realidad sabemos que no. Hay otro modo de producción de vivienda que es un modo de producción, por lo menos en dos variantes, un modo de producción estatal. El Estado puede producir vivienda directamente y los mejores ejemplos de vivienda colectiva que tenemos en el Perú son producidos por el Estado, totalmente con diferentes formas de financiamiento, pero dirigidas y producidas con el Estado, que tiene un público diferente. Para el Estado, el público de la vivienda no es un comprador, es un ciudadano con derechos. Y además no solo es un ciudadano, es el pueblo o la clase trabajadora o las clases medias ilustradas o la ciudadanía, normalmente son sujetos colectivos. Si tú estás creando un producto para que no es un producto, si estás creando un bien para un sujeto colectivo, ese bien refleja esta lógica de producción y por lo tanto contiene espacios colectivos. Tiene lógica. Y eso es lo que vemos en San Felipe, bueno, desde el V3 hasta los barrios obreros, hasta San Felipe, ¿no? Y además del modelo de producción estatal, hay otro modelo de producción que en el Perú se ha explorado solamente en algunos barrios con producción horizontal, pero hay también producción cooperativa. La producción cooperativa de vivienda, que es un modelo de producción súper valioso, que en América Latina está muy difundido y en el Perú muy poco. Como digo, había antes producción de barrios, urbanización mediante cooperativas, pero en la actualidad ya no se ve. También tiene este potencial de atender a una colectividad sin perseguir la lógica del mercado, que nuevamente la lógica del mercado te lleva casi indefectiblemente a que el producto vivienda refleje sus condiciones de producción, que son la necesidad de extraer la máxima ganancia y de maximizar la valorización del suelo. Ahora, finalmente, ¿qué es lo que está sucediendo hoy en día con la producción masiva de vivienda? Solamente para volver, producción de vivienda de todas las formas. Estamos de acuerdo en que lo que está sucediendo es que se produce formalmente hablando, no informalmente. Formalmente hablando, el mercado formal de vivienda produce dos tipos de vivienda. Y yo creo que es más el segundo que el primero. Estos edificios donde efectivamente no existe lo colectivo y solamente hay una serie de cajitas independientes que comparten una escalera o un ascensor, y eso le llaman vivienda colectiva o multifamiliar. Y el otro que está creciendo cada vez más, en Lima por lo menos,
que son las urbanizaciones de periferia, cada vez más lejos, gestionadas con una lógica de expansión horizontal con fines de especulación urbana y que nos imponen a la colectividad una serie de costos. Los mejores ejemplos son estas que se están haciendo en Chilca, en Cañete, en Huaral, que son ya grandes urbanizaciones que además llevan el nombre, aunque no lo son, de programas de vivienda social, programas nacionales de vivienda social, en fin, y que siguen la misma lógica que se ha seguido en México con la política de vivienda social que ha habido ahí de subsidiar a las empresas, bueno, a los compradores, pero que compran un modelo específico de vivienda. Y eso nos está llevando a un nuevo tipo de vivienda de producción masiva que depreda recursos, sobre todo el recurso suelo, y que no tiene nada de colectiva también. Entonces, cuando estamos hablando del problema de la producción y de qué cosa es lo colectivo, hay que preguntarnos tanto por los edificios que tenemos que niegan lo colectivo, como por estas nuevas formas de urbanización, que no son nuevas en el Perú, están surgiendo en el Perú con esta velocidad, horizontales y que también niegan lo colectivo y lo social. Gracias. Gracias, Daniel. Seguimos con Jorge Sánchez. Hola, gracias. A ver, bueno, efectivamente creo que el tema de la vivienda colectiva, de la vivienda en general, es un tema muy poco discutido en la universidad. Yo particularmente me gradué en la UPC sin haber tocado el tema de la vivienda colectiva una sola vez en mis 10 talleres, que es algo que me parece increíble porque efectivamente, como decían al comienzo, es evidente cuando uno sale a la calle que la gran mayoría de lo que se construye es vivienda, ¿no? Y más aún hoy es vivienda colectiva. De hecho, ahora cuando yo enseño taller 10 y cuando veo que algún alumno, digamos, se enrumba a hacer un proyecto de vivienda colectiva, me provoca advertirle si sabe bien en qué se está metiendo, ¿no? En qué problemas se está metiendo, porque efectivamente hacer un edificio de vivienda es probablemente el proyecto más difícil que uno como arquitecto puede hacer. Y de nuevo, es paradójico que es algo que o nos lo enseñan en un ciclo como un tema específico o de repente nunca lo vemos, ¿no? Es un tema que habrá que discutir con la facultad. Yo quería, digamos, llevarlo de repente a la discusión a un punto más de la unidad de vivienda. Quería hacer la pregunta de qué tan forzados estamos a tener a vivir cierto tipo de colectividad. Bueno, y para responder a eso, el año pasado participé de una conversación, de la presentación de un libro que se llama Familias Peruanas, más familias de las que imaginas, que es un libro editado por la Universidad del Pacífico, de Urpi Torrado, y se me acaba de ir el nombre de la otra autora. Y es un libro no pensado a nivel arquitectónico, es un libro pensado, yo creo que para muchos, para ser tomado por muchos sectores, desde el punto de vista comercial, en marketing, en fin, pero por supuesto también desde el punto de vista de la producción de vivienda. Y bueno, básicamente es una investigación que revela, según las conclusiones que tienen, que hay al menos 11 tipos de familias. Y, por ejemplo, la familia tradicional, mamá e hijo, familias más parientes, corresidentes, el nido vacío, ¿no? Cuando los hijos ya se han ido, la familia unipersonal, familia de pareja del mismo sexo, pareja joven sin hijos, entre otras. Y la familia tradicional, es decir, la familia de 2 papás e hijos, representa menos del 22% de este grupo, ¿no? O sea, de esta totalidad. La que le sigue es la mamá con hijos, ¿no? Y, digamos, una de las discusiones que tuvimos en esa conversación fue justamente qué tanto el mercado que produce vivienda colectiva respondía a estos evidentemente distintos tipos de familia que hay. Cosa que no, es evidente que lo que se produce a nivel de vivienda colectiva o a nivel de vivienda multifamiliar o conjuntos residenciales o como quiera que se llame, está basado, y eso no es solamente un problema específicamente del Perú, yo creo que es una condición mundial, aunque seguramente pasa bastante más acá,
está basado, los departamentos o los módulos están basados en el prejuicio, digamos, de cómo funciona una vivienda tradicional, es decir, en este menos del 22% que este estudio revela que existe. Entonces, básicamente lo que varía, digamos, o lo que ha venido variando en la construcción de estos departamentos es el tamaño, ¿no? O sea, que además tiene que ver también con un tema de precio, ¿no? De valor total del departamento en la medida que esto pueda ser adquirido, bancarizado en términos de créditos, en fin. Pero esencialmente estamos hablando de un tipo de departamento que está jerarquizado, de nuevo, pensando en un tipo de familia, es decir, tiene un dormitorio principal, tiene 1 o 2 dormitorios secundarios, que son más o menos equivalentes, una sala, comedor, una cocina y algunos baños. Entonces, una de las discusiones que teníamos en ese momento era que lo que evidentemente pasa cuando un tipo de estos distintos de convivencias o de familias adquiere uno de estos departamentos es que inevitablemente va a tener que adaptar ese departamento pensado en un porcentaje de familia minoritario a sus propias necesidades, ¿no? Y además se va a ver, digamos, forzado, ¿no? Estas convivencias se van a ver forzadas a tener que tener una convivencia digamos, familiar basada en unos prejuicios digamos, sobre cómo imaginamos los arquitectos, las normas, el mercado, los promotores, en fin, que esta familia debe vivir, ¿no? Es decir, uno normalmente son departamentos tan pequeños que normalmente uno entra pues, a través de la sala comedor, ¿no? Tiene que atravesar la zona social para después atravesar el primer dormitorio, el segundo dormitorio, para finalmente llegar al dormitorio principal, lo cual evidentemente ya plantea una hipótesis sobre cómo la gente dentro de o los habitantes dentro de estos departamentos deben relacionarse. O sea, inevitablemente yo, si fuese miembro de esa familia o viviese en ese departamento, voy a tener que atravesar la zona social y saludar a quienes estén ahí para ir a mi habitación, quiera o no, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo, digamos, que merece cierta reflexión, no nos damos tanto cuenta, pero es evidente que la forma en cómo se ponen las paredes dentro de un departamento condiciona muchísimo la forma en cómo se vive esta colectividad, ¿no? Y puede, digamos, arruinarte la vida si es que tú no compartes o si no puedes adecuar tu dinámica, llamémosla familiar o colectiva, a esa distribución, ¿no? Entonces, una de las cosas que hablábamos era que en realidad lo ideal es que claramente va a ser imposible hacer 11 tipos de departamentos para estos 11 tipos de familias que igual son hipotéticas. Lo ideal sería, digamos, hacer que la adaptación de estos departamentos, que igual serán adaptables en pequeñas modificaciones en el tiempo a estos distintos tipos de modos de convivencia, sea lo menos traumática posible, ¿no? Lo más fácil posible, de alguna forma. De hecho, yo estudié una maestría en vivienda y urbanismo, y una de las cosas, ligándolo con lo que decía Karina, digamos, que nos planteaban siempre para tratar de encontrar soluciones diferentes a estos modos de colectividad en las viviendas multifamiliares, o valga la redundancia, en las viviendas colectivas, era ver modos, digamos, de agrupaciones relativas a vivir juntos, pero que no habían sido pensados como edificios de vivienda, como las cárceles, los hoteles, las residencias de adultos mayores, porque, digamos, era algo que se nos planteaba como donde podían haber claves sobre formas alternativas de relacionarse, ¿no? Y bueno, en esta idea de, en realidad, hasta qué punto, digamos, estos departamentos, que además también
olvidé mencionar, tienen también una hipótesis planteada con respecto a los usos comunes, a estos espacios comunes que cada vez más esas grandes inmobiliarias plantean, que creo que también plantean, no sé si ciertos prejuicios, porque evidentemente responden a unos estudios de mercado, en fin, con respecto a estos espacios colectivos que son cada vez más especificados, ¿no? La sala de cine, la sala del perro, la sala de peluquería, la sala para tomar fotos, se los digo porque estoy, digamos, en el negocio del diseño y conozco, digamos, de cerca las demandas de las inmobiliarias por la super especificación de este tipo de espacios cada vez más, valga la redundancia, especificados, ¿no? Cosa que es un poco absurda de pensar porque son cosas que evidentemente son también temporales, ¿no? Entonces, pero bueno, tanto a nivel de la distribución de los departamentos, siempre imaginando a la familia tradicional, como a nivel de estos espacios colectivos, siempre hay la idea de tratar de reducir el riesgo en apuntar a un target que, digamos, creemos que es seguro, ¿no? Y la pregunta también ahí, con la que de repente termino, es ¿qué tanto nuestro rol como arquitectos debería ser, o como en general parte de esta industria de producción de vivienda colectiva es qué tanto respondemos a esto? O sea, qué tanto en verdad es nuestro rol responder a una suerte de estudio de mercado que nos da ciertas claves sobre cómo debería ser esta vivienda, o qué tanto es, o sea, qué tanto es respuesta o qué tanto es propuesta, ¿no? Y siempre regreso, obviamente, a los ejemplos de vivienda colectiva, digamos, contemporánea japonesa, particularmente proyectos de Kazuyo Sejima o de Riken Yamamoto, porque tienen, digamos, son creo de los pocos ejemplos contemporáneos, particularmente el Gifu, Kitagata, que ya tiene casi 30 años, en donde claramente hay un planteamiento, hay una propuesta sobre cómo, digamos, se puede vivir de forma alternativa la colectividad en un edificio de vivienda multifamiliar, ¿no? Y lo interesante de propuestas como esta o las Yamamoto que siguen un poco también esta lógica es que proponen una forma un poco más abierta de vivir la colectividad. Es decir, efectivamente es una agrupación de habitaciones donde tú tienes la posibilidad de vivir una colectividad en la medida que lo quieras. De hecho, regreso a una cosa que me olvidé decir aquí. Una de las familias denominadas de nido vacío, ¿no? Una de las anécdotas que cuenta esta investigación, el libro de la Universidad del Pacífico, es de una señora que dice: yo, a diferencia de cuando tenía mis hijos y cuando vivía con ellos, es que hoy en día yo elijo si voy a ver a mis hijos o no. Cuando ella vivía con sus hijos no tenía opción, tenía que verlos todos los días, todo el día. Y ahora era una opción. Entonces, lo interesante de estos proyectos de Sejima y Yamamoto es que plantean las relaciones de convivencia colectiva como una alternativa. No es que te obligan a vivir de forma individual y después te obligan a vivir la colectividad de una forma, como igual podría ser en una cárcel, por obvias razones, sino que tú tienes la posibilidad de vivir, digamos, tienes de alguna forma la posibilidad de elegir la manera en cómo te relacionas con tu familia, la manera en cómo te relacionas con tus vecinos, la manera en cómo te relacionas, por tanto, con la sociedad. Seguramente es algo que se hubiese entendido mejor viendo un plano, pero me imagino que muchos de ustedes también están familiarizados con algunos proyectos de ellos, específicamente con el Gifu, pero nada, dejo esa hipótesis sobre en realidad qué tan forzados nosotros nos vemos con las propuestas que hay ahora en el mercado de vivienda multifamiliar, en fin, de vivir cierto tipo, de vivir la colectividad de cierta manera. Y también, repito, qué tanto nosotros como arquitectos o como miembros de esta industria debemos ser una respuesta o una propuesta a una forma alternativa de vivirla, ¿no?
Gracias Jorge, gracias a los tres. A ver, empecemos ahora ya una vez, creo que hay muchas cosas dichas de las cuales nos podemos coger para empezar a avanzar la discusión. Y si hay a mí me gustaría simplemente iniciar con dos temas que podríamos como tomar como inicio esta conversación. La primera es, además en relación a que estamos en la Escuela de Arquitectura y que estamos, digamos, todos acá, la mayoría de nosotros, bueno, no todos, estamos aquí abocados en la formación de profesionales de arquitectura, arquitectas y arquitectos. Tiene que ver con una pregunta disciplinar, en realidad. Tiene que ver con una pregunta o con un tema que, repito, los tres han mencionado, y es el programa, ¿no? El programa suele ser, uno de los espacios, a la vez, como decía Jorge, potencialmente más propositivos, pero también más limitantes de la arquitectura. Y creo que ese es un poco se me va la palabra, pero creo que esa es la clave para entender como arquitectas y arquitectos la idea del programa. Y si algo se ha dicho que ha resonado en las intervenciones de todos, es que pareciera que en un momento a otro, y Daniel lo dijo, en un momento a otro empieza a haber una correlación directa entre espacio, para hablar en términos en términos de taller, digamos, entre el espacio arquitectónico y su programa, ¿no? Y ese momento es, sin duda, alrededor de los inicios de la modernidad. Ahora, se asume que es así. Es interesante porque una cita de Bill Hiller, que lo cita Adrian Forty en este libro Words and Buildings, ¿no? Palabras y edificios, es como uno recorre en vano los manifiestos arquitectónicos del siglo XX en busca de una declaración completa del determinismo de la forma espacial a la función, o su inversa. Pareciera que, y eso a mí me impactó muchísimo, porque pareciera que le atribuimos a la modernidad, y estamos como, de nuevo, ¿no? La posmodernidad, tratando de soltar esta camisa de 11 varas en la que estamos metidos de alguna forma entre la relación espacio-programa, esa relación que Schumi llamaría recíproca, ¿no? La relación entre... Hay tres potenciales relaciones entre espacio y programa, según Schumi, que es de reciprocidad, de indiferencia o de conflicto, ¿no? Y para usar los ejemplos que él mismo usa es la cocina, como la entendemos hoy, la cocina de casa, pero también la cocina comercial, es el mejor espacio de reciprocidad programática, ¿no? Reciprocidad entre espacio y programa. El chef, los cocineros, las personas trabajando en esa cocina están en una relación totalmente aceitada entre el espacio, sus objetos y las acciones que ocurren en él, ¿no? Pero ¿qué pasa si estás de campamento y cocinas en el bosque? El espacio bosque es completamente indiferente a la acción que se está dando en él. No hay absoluta relación entre espacio y programa, o uso, o acción, ¿no? Y yendo un poco más allá, cambia de ejemplo, ya no usa la cocina, pero ¿qué pasa si juego fútbol en la sala? ¿No? ¿Qué pasa? Y yendo más allá, ¿qué pasa si asesino a alguien en la cocina? ¿No? O en la catedral, como dice Schumi en sus anuncios de arquitectura. Pero la relación entre espacio y programa es, de alguna u otra forma, la tomamos por sentado, pero es difícil es como difícil de tragársela a veces, porque uno puede hacer lo que quiera, donde quiera, ¿no? Y de alguna otra forma nuestros parámetros para producir, incluso normativamente para producir vivienda, volviendo al tema de la vivienda, están amarrados a asumir innegablemente la relación recíproca entre programa y espacio, ¿no? Entre el contenedor y las acciones que contiene. Y creo que
podríamos, si lo pongo a la discusión, podríamos estar de acuerdo de que no hay nada más alejado de la realidad en general. Es muchísimo más variable, heterogénea, compleja, contradictoria que eso, ¿no? Entonces, en términos de la vivienda pareciera ser uno de los edificios para los arquitectos cuyo programa es innegociable. Todas esas hiperespecificidades posteriores que mencionaba Jorge son posibilidades presupuestales casi. Pero hay un núcleo programático que está incluso normado en el reglamento de cuántos dormitorios, incluso cuántos estacionamientos por dormitorio, etcétera, etcétera, del cual no nos escapamos, quienes estamos como profesionales envueltos en la formalidad de la arquitectura, ¿no? De la producción de la vivienda. No nos escapamos de esa camisa de fuerza. No nos escapamos de la asunción de la relación recíproca entre espacio y programa. Cuando un poco lo que intuyo, lo que menciona Jorge, lo que mencionó Daniel con la Maloca, lo que mencionó Karina con estas viviendas o estas formas de habitar premodernas, ¿no? Estos tipos de familia, etcétera, es que es difícil pensar en una relación de esa naturaleza en relación al espacio y la vivienda. Y esa innegociabilidad del programa de la vivienda es también su potencial punto muerto para mí, en la que cuando se quiere hacer vivienda o más densa, o colectiva, o social, es el mismo programa pero más chiquito. ¿Por qué? Porque es más barato, pues. Simplemente, si todo siendo igual, tu metro cuadrado de terreno igual, tu metro cuadrado de construcción igual, ¿cómo hago una vivienda más barata? Hago menos metros cuadrados. Pero si el programa es innegociable, hay un mínimo hay un mínimo que está socialmente aceptado o esperado para yo poder producirlo, ¿no? Entonces la pregunta esa es la primera, ¿no? La de pensemos en el programa y pensemos cómo el programa puede o no definir, potenciar o matar esta idea de posibilidades colectivas, porque el colectivo se vuelve inmediatamente externo a la vivienda, y puede ser que esa sea una de las respuestas, que lo colectivo es externo a la vivienda, que la vivienda nada tiene que ver con lo colectivo, o por lo menos no se le debería forzar o no se le debería emparejar de manera tan laxa. Y la segunda es, que la colocó al final de su comentario Jorge, es, de alguna u otra forma, es cuál es nuestro rol como profesionales de arquitectura en relación a esa condición propositiva o reaccionaria, ¿no? O simplemente reaccionaria en el sentido de que simplemente reacciono a lo que me dan, ¿no? Porque el programa, ¿cuántas veces alguien ha usado el programa, el Excel, el listado de espacios versus usos, cocina, comedor, sala, no sé qué, para desde ahí hacer propositiva su arquitectura? Normalmente se usa, quienes estamos en la Universidad Católica, normalmente se usa el lugar, la historia, el clima y las referencias, ¿no? La historia, etcétera, para proponer espacialidades alternativas a un programa cuyas relaciones están establecidas ya, ¿no? Entonces simplemente esa es la ola, como diría Coljas, ¿no? Esa es la ola que corremos, ¿no? Pero no importa cuán bien la surfiemos, como que de alguna manera no estamos en capacidad de cambiar la naturaleza del océano, ¿no? Ese cinismo potencial que se puede generar de esto me parece como interesante, porque sí creo que la arquitectura, los profesionales de arquitectura tienen un espacio por reconocer, y creo que está mal reconocido en nuestro rol como productores, como parte de la cadena productiva de la vivienda, porque sin duda no somos los únicos y probablemente no seamos los más importantes. Pero sí somos parte de esta cadena de producción que me parece interesante proponer. Entonces son esos dos temas que me parecen bonitos, la idea del programa y la idea de cómo, si el arquitecto opera desde el programa, con el programa o genera el programa, cuál sería su espacio su campo de acción, cuál es el campo de acción del arquitecto en relación a la vivienda, que se produce 70%, entre 70 y 80% sin arquitectos, ¿no? Entonces, tenemos que coger ese espacio o renunciar al 25% o al 30% que todavía nos queda y entender que nuestro rol es distinto en relación a la vivienda, ¿no? Como que eso me ha quedado dando vueltas en base
a lo que ustedes han ido haciendo y creo que podríamos comenzar con algo de por ahí, ¿no? Lo dejo abierto. Podemos casi que ya micrófono prendido en general y ya conversar, ¿no? Yo empezaré por algunas cosas, aunque me temo que por desgracia no soy el más adecuado para responder a tus dudas, pero digamos, para dar un poquito de tiempo para que surjan otras cosas. Cuando empezó la pandemia, hubo pues una fiebre de eventos y de conversatorios y de cosas. Y desde CONURP organizamos varios que eran, no me acuerdo cómo se llamaban, pero sobre el tema este de la pandemia, hacia una... En fin, hubo varios. Y uno de los temas que salió claramente en ese momento fue que fue una conclusión de una serie de 4 o 5 conversatorios, que mucho del debate progresista, digamos, sobre arquitectura, lo que habíamos estado discutiendo los arquitectos, los urbanistas, los que estamos metidos en temas urbanos, de alguna manera había olvidado la vivienda para centrarnos en el espacio público. Y efectivamente habíamos pasado a entender que lo público, aquello que era de preocupación general, aquello que era materia de discusión pública, de discusión colectiva, de activismo, gente en la calle haciendo cosas, en fin, era el espacio público. Si la gente usaba bicicleta o si la gente iba en transporte privado, que el parque tenga más gente, que las banquitas, que el urbanismo táctico, en fin. Y todo el mundo todos habíamos pasado los últimos 10 o 15 años con la cabeza muy puesta en el espacio público como el espacio de acción colectiva, de acción política, de preocupación por la ciudad. Y nos habíamos olvidado un poco, excepto algunas personas que nunca lo abandonaron, de la vivienda como el gran satisfactor de necesidades. No es el único, pero es uno muy importante. La vivienda como gran preocupación. Y creo que ahí habíamos caído un poco en el juego, sin quererlo o queriendo, habíamos caído en el juego más neoliberal de entender que la vivienda es un problema privado, de que la vivienda es un problema que se resuelve en la esfera de lo privado, a través del mercado, de la invasión, con un traficante de terreno, como sea, pero lo resuelve la familia, no como un tema colectivo. Y eso tiene que ver con este hecho de que hayamos perdido los otros modos de producción de vivienda de los que yo había hablado. O sea, el hecho de que ya no hay un modo de producción estatal ni un modo de producción cooperativo, incluso hay muy poco de producción asociativo, tiene que ver con que la vivienda ha dejado de ser un objeto de pugna política, en el sentido de que un objeto alrededor del cual discutamos cómo se distribuyen recursos, alrededor del cual exigimos que haya inversión pública, en fin, y en ese marco es donde tendríamos las discusiones de por qué cada uno va a tener una sala en vez de tener una sala común, colectiva, entre todos. ¿Por qué el pasadizo va a ser tan delgadito si podría ser un espacio más ancho donde nos encontramos con los vecinos, qué sé yo? Todas esas discusiones alrededor de la vivienda se habían perdido y habían quedado invisibilizadas o ocultas bajo este activismo alrededor del espacio público. Y creo que ha sido una de las grandes fallas que tenemos que asumir que tuvimos en los últimos años. Ahora, cuando estabas hablando sobre este problema, la excesiva programación de los espacios y esta ilusión modernista casi, de programar cada espacio con su uso, estaba pensando en los espacios de planta abierta, ¿no? Que de alguna manera se ven mucho, no en viviendas, sino en otro tipo, en oficinas, por ejemplo, ¿no? Hay que hacerlo todo de planta abierta para que sea mucho más flexible, podemos acomodarnos a las necesidades de cada quien y cada uno define de manera muy, muy libre y construye o reconfigura el espacio a sus necesidades. Y estaba pensando, claro, ¿qué cosa más planta abierta que un lote de terreno recién invadido en una barriada? O sea, ¿qué cosa más libre y de más fácil reconfiguración, o no, eso es lo que habría que discutir, que la persona que le compra un terreno, un traficante de terreno en una ladera y empieza a pampear para hacer ahí donde estaba la loma su casa porque no tiene otra opción, o la persona que invade un arenal o que se inscribe en una falsa comunidad campesina para que le den un pedazo de terreno en el anexo 22 de Jicamarca, en fin. Todas esas personas llegan a un espacio que no está construido, que es como, o sea, el hecho de que la vivienda en el Perú, que es lo que prácticamente define lo que es una barriada, la definición de barriada es, creo yo, aquel modelo de producción de ciudad donde primero se vive y luego se construye. Es decir, donde la gente construye la vivienda habitando el espacio, habitando el lote, y donde la ciudad se urbaniza con la gente viviendo en la ciudad. Es decir, es un proceso de construcción progresiva
autoconstrucción muchas veces y de urbanización progresiva y autourbanización muchas veces. Entonces, habría que preguntarse si en esos casos, en este 70% que no estamos viendo, que se autoconstruye, que se define, donde hay participación de maestros de obra, algunos ingenieros a veces, ¿cómo encaja este lío que tenemos con esta otra realidad, ¿no? Habría que preguntarnos si lo que nos está preocupando es una preocupación de unos cuantos que estamos dentro de la lógica del mercado de producción de vivienda o es en realidad una preocupación masiva de la vivienda. Y ahí yo no tengo la respuesta tan clara, pero creo que por ahí iría también una provocación, ¿no? De cómo estamos hablando de una sobreprogramación cuando el 70% no tiene nada que programar ni sobreprogramar. Empieza sin tenerlo, por lo menos. Bueno. Sí, la pandemia fue súper interesante porque obviamente nos encerró meses. Algún día se escribirán libros de todas las materias sobre los cambios en la sociedad que hubo en la pandemia, ¿no? Pero una de las cosas evidentes para los departamentos y para la arquitectura es que efectivamente reveló las distintas posibilidades programáticas de los espacios, ¿no? Es decir, los comedores o las salas comedores se convirtieron en salas de trabajo, ¿no? En oficinas. Cuando empezamos a volver a trabajar, todos trabajamos en nuestras salas o acondicionamos un dormitorio a un espacio de trabajo. Los edificios que tenían estacionamientos en los sótanos, estos espacios se convirtieron en los espacios de juego o de ejercicio. Me acuerdo que Rodrigo Martínez, un arquitecto, me pasó una foto del edificio donde él vivía y había un vecino que había bajado máquinas de ejercicio, de gimnasio a su sótano. Porque los carros estaban afuera y efectivamente era un espacio que se había transformado. Mis hijas aprendieron a montar, bueno, la mayor casi que aprendió a montar bicicleta en el sótano, o sea, y jugábamos con otros niños en el sótano. Con lo cual ahí uno se empieza también a preguntar bueno, perdón, para terminar, los estacionamientos públicos, cuando las cosas empezaron cuando las restricciones empezaron a aligerar, se convirtieron en áreas de mesas, porque nos dimos cuenta que era un poco más inteligente usar esos espacios. No había, los autos estaban limitados, era mejor usar esos espacios para que la gente coma al aire libre, porque era más inteligente que comer adentro. Entonces podías, si bien había un aforo reducido adentro, podías complementar ese aforo con la gente que estaba afuera. ¿Afuera donde antes estaban los estacionamientos? Entonces ya no era solamente un espacio para un auto, sino ahora un espacio para mesas. Cafeterías o comercios que se convirtieron en bodegas, ¿no? El caso súper publicitado de esta cafetería San Antonio, que ya más tradicional que la cafetería San Antonio, seguramente pocas cosas, se tuvo que transformar para volverse en una bodega, ¿no? Y duró años, o sea, literalmente años como bodega. Entonces yo creo que fue una lección muy clara y muy dura y muy rápida que nos enseñó a todos que los espacios no necesariamente están vinculados con un programa específico, ¿no? Y que es mejor si los pensamos, o que sería mejor si los pensásemos con menor carga programática. El caso del estacionamiento, digamos, yo hubiese estado feliz en un estacionamiento que hubiese tenido luz natural. El problema del estacionamiento donde jugaban mis hijas era que era oscuro, ¿no? Teníamos que prender la luz artificial, estaba húmedo, un desastre. No era evidentemente un espacio, pero no podíamos salir a la calle porque los serenados nos traían los perros. Pero si hubiese sido un estacionamiento en el que, como es obvio, se hubiese pensado, oye, el estacionamiento está vacío la mayor parte del día, ¿por qué no pensamos, siendo un 40% del costo del edificio, que en vez de que sea un espacio en el que solamente va a estar un carro de noche, eventualmente lo podemos usar como un espacio de juegos, o como el espacio de reunión de los vecinos, de las juntas de los vecinos, o efectivamente un espacio para hacer ejercicio,
entre otras cosas, ¿no? Lo mismo con la sala, lo mismo con los dormitorios y demás, ¿no? Entonces, efectivamente, regreso a este tema de la sobreprogramación, de la sobreespecificación, con la que estamos tan obsesionados y a la que, digamos, parece que siguiéramos yendo, ¿no? Ya di el ejemplo este de las grandes inmobiliarias, cómo están casi que obsesionados con el sobreprogramar ya no solamente los espacios de uso común, sino darle un uso específico. La sala otaku, la sala Star Wars, la sala de cine. Alucinante, ¿no? Y sobre esto de la planta abierta, ¿no? Yo siempre he cuestionado que no necesariamente el vacío es lo más flexible, ¿no? Digamos, y creo, o esto de repente es una idea, una hipótesis, que la prueba de eso es que justamente digamos, un lote vacío que es capaz de irse construyendo en el tiempo, adecuándose a las distintas necesidades, no necesariamente es la respuesta perfecta a la idea de desprogramar los ambientes, justamente porque las necesidades, las dinámicas de la familia, la gente va creciendo, va evolucionando en el tiempo. Digamos, si esa fuese la respuesta, entonces la respuesta estaría en una vivienda que se va construyendo en el tiempo, que va mutando en el tiempo, pero eso es obviamente muy difícil porque no es tan fácil mover una escalera, no es tan fácil mover un muro, no es tan fácil buscarle la luz a los espacios. O sea, digamos, que una vivienda mute, que es el gran cliché de la vivienda flexible, donde las cosas que se mueven, los muros, la cama baja, en fin, es bien difícil. Pensar que esa es la solución a la adaptabilidad o al cambio de una familia en el tiempo, de una convivencia en el tiempo, es bien difícil. Es hasta cierto punto para mí cliché. Es mucho más interesante pensar en algo que en el tiempo podría cambiar de uso. Por eso es que yo creo que los espacios modernos, o sea, en la misma ciudad de Lima, son tan... La arquitectura moderna, la vivienda multifamiliar moderna le hace las cosas que se hicieron 40, 50, 60, 70, son tan valorados todavía, porque son espacios, creo yo, con menor carga, ciertamente más grandes, pero con menor carga programática, con menor especificidad, al punto de que efectivamente hay cierta equivalencia. La casa donde se crió mi esposa y hasta ahora viven sus papás es una casa en Magdalena que tiene 3 cuartos iguales, un solo baño al centro y el área social separada. Entonces, claro, no hay efectivamente un dormitorio principal con walk-in closet, con baño. No, es un solo baño alrededor del cual giran estas 4 habitaciones donde realmente tú no podrías identificar cuál es el dormitorio principal. Por eso es que es una casa en la que ellos han vivido desde que nacieron y hasta ahora, de hecho, algún hijo que todavía persiste en vivir allí sigue viviendo, ¿no? Entonces, algunas habitaciones, ahora es la sala de tai chi o no sé qué cosa hace mi suegra, ahora es la sala de los nietos. Por supuesto que el dormitorio de mi suegro sigue siendo el mismo. Entonces, es una casa mucho más adaptable, ¿no? Y no por ello sin muros. Es una casa a la que nunca se le ha tumbado un muro, ¿no? Ni se le ha movido una pared, nada, ¿no? A pesar de lo cual ha sido sumamente flexible en el tiempo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. La planta libre, que es una obsesión también de la arquitectura moderna para la vivienda, me parece que para una persona que viva sola, perfecto, pero en el momento en que uno convive con otra persona, necesita un espacio donde separarse del otro, ¿no? Y en la pandemia, muchos conocidos quedaron atrapados, digamos, en el lugar donde estaban en el momento de la pandemia. Y tuve un amigo, un caso, tiene un hijo pequeño que trabajaba en el baño, en la tina, porque era un departamento de un dormitorio con su esposo y su hijo de 3 años, y tenía que tomar llamadas importantes, el esposo trabajaba, el niño estaba en la casa, y entonces una clara referencia de que la planta libre, una vez que somos más de uno, en vivienda probablemente no, tampoco sea la alternativa, ¿no? Y bueno, la sobreprogramación tampoco.
Yo, a raíz de estas reflexiones que he escuchado, quería hacer un par de comentarios y en realidad lanzar preguntas, porque tampoco tengo respuestas. Creo que hace poco estuve en Río de Janeiro, fuimos a ver edificios y proyectos urbanos, y dentro de uno de los que los profesores que nos contaban sobre esas experiencias nos contaban sobre un programa de vivienda social en Sao Paulo, donde las personas habitaban en un tugurio, una zona bastante venida menos, pero esas personas vivían en sus viviendas y producían cosas en sus viviendas. Una vez que los trasladaron a este edificio, que es maravilloso, es un edificio muy bien diseñado, tiene espacios comunes para los niños, tiene, ¿no?, todas estas amenidades que se buscan dentro de este espacio, y muchos de ellos las están vendiendo. ¿Por qué? Porque a la hora de trasladar, ¿no?, cambiar ese modelo de producción en la vivienda a un edificio que solamente se vive, estás quitándole el ingreso, ¿no?, o la posibilidad de poder vivir de lo que antes producías en tu vivienda. Entonces, como ahora estás dentro del sistema, digamos, de alguna manera, no se puede producir zapatos dentro de esa vivienda porque no está permitido, y empieza un poco la normativa que tanto discutimos y qué sé yo, ¿no? Entonces, una camisa de fuerza en ese sentido. Entonces, nos parecía bastante interesante que un proyecto que demoró 15 años en realizarse, finalmente tuvo una respuesta bastante programática de lo que debería ser una vivienda, respondiendo a una problemática que ya supuestamente se había entendido o se había comprendido. ¿De quién es la culpa? No es de los arquitectos probablemente, tampoco de los funcionarios. De repente no se sabe en qué momento, ¿no es cierto?, alguien dijo, hagámoslo de esta manera, ¿no? Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Entonces, creo que hay una separación entre los arquitectos que creemos saber cómo se diseña una buena vivienda, o al menos eso nos hacen creer cuando estamos en la universidad y cuando salimos, los funcionarios, tanto públicos que pueden fomentar la vivienda, como los funcionarios que te aprueban el proyecto, que creen saber cuál es el modelo de vivienda que se debe hacer, y los moradores, que son los que más claros tienen cómo quieren vivir. Sin embargo, cuando uno diseña una vivienda colectiva, ahí está el reto. No sabemos quién va a venir a vivir aquí. ¿Para quién es esta vivienda? Sobre todo las que son tratadas como mercancías, ¿no? Se venden en el mercado, entonces no se sabe quién va a venir a vivir aquí. Entonces, lo que estamos haciendo es adivinar. Tanto el promotor, que hace su estudio de mercado, que yo siempre les digo, yo enseño un curso en la Universidad de San que se llama Diseño de Producto Inmobiliario, y yo lo llamo en realidad el curso evangelizador, porque vienen, ¿no?, todos estos desarrolladores inmobiliarios, gerentes de proyectos, etcétera, y empezamos a pensar cómo las personas, ¿no?, cómo podemos responder a las necesidades reales de las personas que van a vivir en estos edificios. Y al final del curso siempre me dicen que soy una soñadora, que eso no es imposible, que el mercado tiene un ticket, que, ¿no?, ese ticket le dicen, ¿no?, al precio que puedes pagar, porque a mí me parece un poco, sí, no me gusta la palabra ticket, ¿no? ¿Cuánto ticket puedes pagar por tu vivienda? Entonces se trata la vivienda como mercancía, y por lo tanto no se piensa de cómo podemos seguir desarrollando. Yo he sido promotora de proyectos inmobiliarios, es decir, compras terrenos, desarrollas, vendes. He hecho proyectos de autoconstrucción con familias en edificios multifamiliares, que nos ponemos de acuerdo, el terreno es de todos y se construye el edificio. Mucho más fácil, porque ahí estás hablando con cada persona que está interviniendo en el proyecto y sabes cómo quiere vivir. Entonces finalmente terminas diseñando para ellos. Muy difícil en un edificio de 140 departamentos en la Avenida Brasil, ¿no? No sabes quién te va a comprar y cómo. Y como dice Jorge, finalmente terminan los desarrolladores inmobiliarios, por supuesto, abaratando costos, porque hay, lamentablemente, precios en el mercado que la gente está dispuesta a pagar o que puede pagar. Hay tasas de interés que están en el mercado para poder pedir dinero y comprarte una vivienda. Hay lugares específicos donde ciertos tipos de vivienda no se van a poder colocar. Entonces, hay tantas variables que es bastante iluso pensar que como arquitectos tenemos todas las respuestas. Luego también entender que lo colectivo probablemente en las ciudades del siglo XXI sea la ciudad. Y claro, cuando vemos Lima decimos
perdón, ni fregando, ¿no? O sea, la ciudad de Lima no me ofrece nada. ¿Dónde está el parque donde puedo ir a 4 cuadras de mi casa y llevar a mi hijo a jugar? ¿Dónde está el nido a 4 cuadras, el colegio? Todos los servicios que la ciudad te ofrece en otros lugares, en otras ciudades, suplen un poco lo colectivo de las viviendas. Entonces, ahora que estoy estudiando en otro país y diversos casos hemos tratado la vivienda colectiva, nos damos cuenta que esa pregunta de lo colectivo, las amenidades, etcétera, es un modelo bastante norteamericano, de repente, porque en Europa las preguntas sobre las amenidades en los edificios colectivos no es tanto la pregunta, porque la ciudad te da esos espacios que requieres para poder suplir, ¿no? Tengo que salir de aquí, me voy a una cafetería, me voy a un parque donde no tengo que pagar un sol para poder entrar y puedo pasar todo el día teniendo baños limpios, teniendo servicios, ¿no?, de este tipo. Lamentablemente, nuestras ciudades en el Perú todavía están, con José García Calderón, que fue director del Plan Urbano de Lima, decimos que la ciudad de Lima es una ciudad adolescente, todavía es media feíta, ¿no? Está todavía no sabe qué quiere ser y además no tiene papás, ¿no? Porque, o sea, el plan urbano no está aprobado, nadie sabe a dónde queremos ir, etc. Entonces, la ciudad de Lima, las ciudades de Trujillo, la ciudad de Piura, ¿no? Todas estas ciudades recién están en formación, no sabemos todavía qué queremos, pero creo que lo colectivo probablemente en el siglo XXI, y otra vez no tengo las respuestas, esté en generar ciudades de calidad, y no creo que el discurso del espacio público deba dejarse, sino que deban complementarse con la vivienda, ¿no? Ahí hay algo, para intervenir brevemente, hay algo que me parece interesantísimo. Hay dos preguntas o dos cosas que se me generan, ¿no? Primero con lo que dijo Daniel, cuando aparece la tabula rasa del Arenal del Desierto, donde se invade este urbanismo a la inversa, en esta construcción de ciudad a la inversa, donde primero se habita, luego se construye. Me parece bien bonita esa frase. Retomando la idea del programa, es la producción de esa vivienda luego, que es autoconstruida sin el involucramiento de un arquitecto, en el mejor de los casos un maestro de obra, digamos. Igual, cuando se lotiza y cuando se construye, Lima está plagada de estos lotes de 7, 12, por estos lotes rectangulares alargados, ¿no? Que obligan, por temas de, ya sea de reglamento o de lógica, simplemente de iluminación natural, tener algún vacío en el medio y el vacío atrás, el patio. O sea, la tipología de lote, tanto autoconstruida como luego o más formal incluso, las casas más antiguas, suele ser este lote rectangular alargado. O sea, hay como una especie de repetición del lote, de la figura previa a la construcción, pero que define tanto de la construcción, que me parece interesante ejemplos de cooperatividad de vivienda, en donde creo que la discusión radicaría más, a la discusión de diseño debería radicar más en la decisión colectiva de las dimensiones sobre las cuales se construye. Porque eso luego va a tener, inevitablemente, y conversábamos antes, inevitablemente va a tener, y creo que la economía, la economía del hogar, las capacidades adquisitivas de las personas entran mucho a tallar cuando se habla de vivienda, tanto es así que a veces hasta desplaza cualquier potencial decisión arquitectónica, que no es la norma, pero suele ser que la arquitectura en la mayoría de casos tiende a encarecer las cosas, y no, hay ejemplos muy concretos donde no, pero en la mayoría de los casos tiende a encarecer. Tanto porque hay un profesional más que se tiene que contratar, ahí ya encareciste. Hay una economía de medios y de recursos que seguramente ha hecho que ese lote angosto pero alargado sea como la norma casi, ¿no? Porque es donde yo puedo techar sin columnas intermedias, por ejemplo. Una cosa tan técnica, y a eso quería llegar, o sea, como nuestra formación arquitectónica, que es, o debiera ser, técnica, tiene algo que decir sobre la decisión colectiva, los medios de producción donde se produce la huella de aquello que se interviene potencialmente, ¿no? Porque estoy totalmente de acuerdo con la idea de la planta libre como
como problemática para estos temas, y muy de acuerdo con que los espacios más inocuos o estériles en términos proporcionales, geométricos, suelen ser los que promueven mejores evoluciones programáticas en el tiempo. Es decir, diseña menos, pero mejor, si eres un arquitecto. Entiende eso, menos pero mejor, tiene también obviamente toda la lógica desde la economía de mercado. Tanto para ti como profesional, como para alguien que luego pueda utilizar un mismo dormitorio como 10 cosas distintas, ¿no? Donde hoy es casi que termina siendo más importante pensar dónde y cómo están las terminaciones, ¿no? Los tomacorrientes e interruptores y demás, hoy por hoy, que cualquier otra cosa. Y claro, hasta eso ya está como sobreprogramando la vivienda, porque están, ¿no? Los dos tomacorrientes, uno a cada lado para cada mesita de noche, y unos como a mitad de altura, como 1,60 m, 1,60 m, ¿no? Que claramente son para la tele, que va a ir en el rack o en algún mueble. O sea, ya está como, hasta eso está programando la vivienda, en un espacio que podría ser, bajo cualquier otra lógica, estéril o inocuo o genérico, para ponerle una palabra mejor. Me parece interesante. Y eso es como tratando de pensar cómo es dónde estamos, dónde operamos, ¿no? Quizás, y ahí vuelvo, segunda vez que voy a mencionar a Yumi, pero vuelvo a él, que hay una frase bien interesante que tiene que ver con que es mejor o es ideal diseñar las condiciones y no tanto condicionar el diseño. Y eso tiene que ver también con la normativa bajo la cual nosotros nos tenemos que regir, ¿no? Donde el capítulo de vivienda en el Reglamento Nacional es siendo como un poco insolente, pero poco le falta para hacer una versión menos directa del manual de Carreño, porque es la única familia, el dormitorio, lo que fuera, ¿no? Entonces ahí está ese tema como interesante con respecto al programa, con respecto a la agencia del arquitecto. ¿Dónde está nuestra agencia? ¿Dónde está? ¿No? Diseña menos pero más, o diseña diseña las condiciones en vez de condicionar un diseño, en términos sobre quienes hacen las normativas. Y la última cosa que quería mencionar era que con respecto a la colectivización, nuevamente la programación, creo yo, como intuyo, que la programación o entender el programa es un vehículo para entender mejor la colectividad interior o interna de una vivienda. Porque si uno está dispuesto a colectivizar programas de su vivienda o usos de su vivienda, uno podría potencialmente, volviendo al ticket o al costo, abaratar considerablemente. ¿Cuáles son los ambientes más caros de una construcción? Los que tienen más cosas, más tuberías, más los baños y la cocina. Además, la cocina tiene que tener todos los equipos. Son los espacios más caros. Si estamos hablando ya en puro y duro, en cuánto me cuesta un metro cuadrado. Tu metro cuadrado de baño versus tu metro cuadrado y tu metro cuadrado de cocina cuestan más hacer, para cualquiera, formal o informal, que el espacio del dormitorio, porque simplemente no tiene nada, ¿no? Tendrá algunos muebles, pero tiene que tener más conexiones, tiene que tener mejor ventilación, tiene que tener las tuberías, etcétera, etcétera. Entonces, no es descabellado pensar que, y tampoco es novedoso ni siquiera lo que voy a decir, que la colectivización de aquello que es más caro construir democratizaría la posibilidad de acceso a mejores viviendas. Cada sol que yo tengo puede servir a más metros cuadrados, porque dejo de invertir todos esos soles en cocinas, en baños, etc. Potencialmente. Implica un cambio y ya para cerrar, implica un cambio como en la mentalidad de lo que se espera del producto, porque al final siempre es como producto, siempre es una cosa que yo espero, ya sea la hago yo y la emulo o la compro hecha, siempre yo espero. Y ahí es la última, que es que finalmente no es el comprador quien suele definir sus productos y el mercado como responde. Es un poquito más complejo que eso también. O sea, la oferta inmobiliaria la crea tanto las inmobiliarias como la demanda de la gente que quiere tener un departamento. Las imágenes de la familia perfecta o la imagen de ser soltero chévere que vive en Barranco, joven, esas las crean las inmobiliarias y se vuelven objetos de deseo también, o de aspiración, o de lo que fuera, ¿no? Y quizás tenga que ver con cómo más allá del lote, la vivienda que resulta, es también como aspiracional en el sentido de que uno está copiando
lo que ves en la ciudad también, ¿no? En términos de programa, en términos de uso, en términos etcétera. Entonces, creo que me quedo, para terminar mi intervención, como que me quedo todavía con la lógica o la idea de como arquitectos hay que empezar a entender cuál es nuestro rol con relación al programa y la diferencia entre programa y programación de espacios, que es distinto, y cuál es nuestra agencia en términos de la posible huella y la posible huella que termina por producir organizaciones espaciales, que es lo que terminamos haciendo, que quizás debieran ser más genéricas. O sea, la vivienda debería tender hacia lo genérico y no tanto hacia lo específico. Por más de que a veces, por más de que el error de Brasil fue no ser específico donde debió serlo y ser genérico, ¿no? donde debió serlo. Quizás hubo ahí un mal cálculo de dónde está la genericidad y dónde está la especificidad en la producción. Y la especificidad claramente estaba en los espacios productivos, porque los espacios de dormitorio, cocina y demás son, ¿no? lo que debería haber. Y me quedo un poco con esas reflexiones antes ya de cerrar. Yo quería saltar a la provocación de Daniel. Y bueno, y retomando lo que acaba de decir Sebastián, creo que hay que sumarle otras capas a esta noción de programación, porque, por ejemplo, el lote que ahora prolifera, no diría en Lima, sino que en todo el Perú, que es el lote de 8x20, en cualquier urbanización que está depredando el suelo urbano, ya está programado. Esos 8 metros no son neutrales, ¿no? En esos 8 metros tú tienes, y en ese fondo tú tienes la posibilidad de estacionar 1 o 2 carros, tener 2 ambientes, probablemente la sala y la cocina mirando hacia el estacionamiento, y en un segundo nivel probablemente tengas 3 dormitorios. Entonces, por un lado, lo que parecen ser el establecer condiciones y no condicionar el diseño, ya está condicionando el diseño. Eso que parece ser una intervención inocua, que son 4 líneas hechas de tiza en un lote, ya vienen cargadas, me parece. Además de otra capa también de esa noción de programación, que es lo que también ya dijiste, que es esta como transmisión por ósmosis de un paradigma de vivienda. Todo el mundo busca un tipo de casa, por lo tanto ese mismo lote tiene esas formas. Esa casa responde siempre a la familia nuclear, responde siempre a una luz entre columnas, porque si excedes esa luz ya es otro costo. Probablemente es una casa que también responda hasta un tipo de ladrillo. Entonces creo que cuando hablamos de programar y nos fijamos únicamente en esta codificación de ambientes que todos conocemos, dejamos de lado otras cargas que están como inmersas en el aparato productivo de vivienda, que al mismo tiempo son como un campo de acción para el diseño y para esta noción de volver a programarnos y no renunciar al programa que nos dan, sino tratar de programarlo. Y ahí quería hacer un punto seguido con otra noción que tiene que ver con esta idea de la pandemia. Lo que pasa es que ha sido como una doctrina del shock, ¿no? Cuando hay un shock, como que nos despertamos en general. Y yo creo que los arquitectos quizás esto no es políticamente correcto decirlo, pero se han desenvuelto de manera reactiva, no reaccionaria con respecto al ámbito de la vivienda. ¿Y por qué digo esto? Porque han habido claramente ejemplos. Me acuerdo de esta imagen paradigmática de Hans Holley en el aeropuerto en Viena, donde dice: la oficina está en cualquier lugar, y en ese entonces la oficina ya se estaba teorizando no por arquitectos, sino por otro. Y me acuerdo de esta otra imagen alucinante del otro HH, Hugh Hefner, trabajando desde su casa, igual desde los 60s, y nosotros los arquitectos o todavía quizás nos adherimos a pensar en que la casa es este ámbito alejado y muy privado, ¿no? de estas dinámicas productivas de la ciudad, cuando claramente la casa, como situaba Karina al inicio, ha tenido instancias a lo largo de la historia donde no podríamos generalizar, ¿no? La casa no ha sido siempre el ámbito del descanso y del alejamiento de otras dinámicas dentro de la ciudad, sino por el contrario. Quizás deberíamos por un lado, comenzar a pensar cómo es que la casa se puede reprogramar
a través de la aceptación del fenómeno más transversal a cualquier sociedad, que es el trasvase de la esfera del trabajo a la esfera del vivir, ¿no es cierto? La trilogía de Arendt, labor, trabajo y vida activa, ¿no es cierto? Labor reproductiva. Después aparece Virno que dice, un momentito, el trabajo ahora ha contaminado las otras dos esferas. Entonces, ahí también yo me pongo del bando de Sebastián y tratar de sostener todavía esta discusión en que la reprogramación es un tema de fondo, porque las viviendas deberían hoy pensarse como ámbitos laborales, no solamente como ámbitos donde uno va y descansa al final de la jornada laboral. La tipología o el tipo ha sido transgredido por las dinámicas, por el shock, ¿no es cierto?, de esos otros fenómenos. Entonces creo que por ahí debería aparecer esta preocupación general que decía Daniel también, ¿no? No solamente por, el espacio público debería cohesionarnos como sociedad, sino que quizás el ámbito más común a todos, que es vivir en una casa, pueda ser capaz de reaccionar o mutar en base a estos fenómenos mucho mayores, ¿no? Como el fenómeno de, no sé, una economía de servicios, donde uno trabaja desde su casa y no esperar que la vivienda se haga cargo solamente de una cosa. Termino con una última cosa que le escuché hace, creo que como una semana, con respecto a este fenómeno. Pónganse en el lugar de alguien que trabaja en su cuarto por 8 horas frente a la computadora y está como comprando, vendiendo, gestionando un negocio, comunicándose con 15 personas por distintos medios electrónicos, y está en un ámbito privado y en verdad esa persona está pero tan agobiada que lo que hace es decir, no, me voy y salgo a caminar a la calle. Sale a caminar al ámbito público para encontrar como un lugar de inmersión. Entonces, estos binomios también se revierten, ¿no? Lo que parecería ser el ámbito donde me desenvuelvo con otras personas podría pasar a ser un ámbito donde yo busco alejarme de todos, dado que este fenómeno productivo ha permeado dentro de la vivienda. Entonces, creo que por ahí hay muchas aristas con las cuales poder como interpelar a las decisiones de los diseñadores y de la gente que norma la vivienda desde los fenómenos que vivimos. Claro, la cama, y de ahí te paso Gary, la cama en privacidad y publicidad en las redes sociales, Beatriz Colomina haciendo un poco, usa a Hugh Hefner y demás personas, en donde debido a las redes sociales y ahora al teletrabajo y estas nuevas dinámicas de producción que ya no conocen fronteras físicas porque son fronteras digitales o son espacios digitales, han como forzosamente reprogramado nuestras viviendas por nosotros. Y suele ser que el espacio más público es, y ahí parafraseando a Beatriz Colomina, el espacio más público termina siendo la cama, donde es también el espacio donde potencialmente yo tendría la máxima de las intimidades, ¿no? El amor, etc. Se vuelve más público potencialmente que incluso una plaza o un espacio, ¿no? Y eso me parece como interesante, volviendo, sí, creo que pensamos poco en el programa, los arquitectos. Es como una especie de una llamada de atención que me hago a mí mismo después de haber como estado en esto, ¿no? El programa reaccionamos nada más, ¿no? Corremos esa ola y somos incapaces de definir su naturaleza. Simplemente está ahí y se hace X cantidad de ambientes por X cantidad de metros cuadrados. Y la vivienda es el espacio donde eso está más, creo yo, en conflicto, ¿no? Es más, y hablábamos ayer. No está en conflicto, debería estar. Debería estar en conflicto, pero es más, la programación excesiva es más un acto de violencia sobre una persona, sobre forzar una serie de maneras de acciones que la ausencia absoluta del programa. Donde ya, o sea, la ausencia absoluta del programa es más libre que una programación excesiva que termina siendo más violenta, ¿no? Entonces el conflicto está ahí para ser como pensado, por lo menos, ¿no? Que es un poco la voluntad de esta publicación y la voluntad de haber como reunidos hoy aquí, ¿no? Sí, gracias, Sebastián, y gracias a todos. Antes de pasar, tenemos muy pocos minutos, o bueno, ya no tenemos tiempo en realidad, pero igual quería mencionar dos cosas muy rápidamente. Una es, hablando de la flexibilidad
de ciertos espacios, creo que a veces está bueno recordar que desde los 70, entre Turner, pero sobre todo en este libro de Christopher Alexander, El lenguaje de patrones, es un libro que publica pues, en el 77 y que, en fin, puede haber sido muy criticado, pero en uno de los capítulos habla sobre la sala peruana, la casa peruana como un prototipo o un ejemplo de cómo la sala produce la flexibilidad necesaria para soportar no solo los actos de coexistencia familiar, sino también, qué sé yo, de trabajo, no solo comida, trabajo, sino también quinceañeros. Entonces tiene esta flexibilidad que solo es posible por la circulación paralela, ¿no? Entonces creo que es algo que hay que pensar en estos, ¿no? en lo que se ha dicho, que no es solo el espacio, la función del espacio, sino la circulación que puede potenciar esa flexibilidad, porque permite otros usos en la casa, ¿no? Entonces, creo que una cosa, lo bonito de ese capítulo es que asocia una cosa con otra de una manera muy explícita, simple, en fin. Y lo otro que quería mencionar, regresando al tema de la pandemia, estaba pensando en esta arquitecta tailandesa, Ratchaporn Chuchui, que en los últimos años ha estado justamente tratando de producir un referente económico y no solo arquitectónico para la informalidad, aquello que está más allá de la normativa, digamos, o más acá de la normativa. Y digamos que reacciona a dos cosas. Una, lo que nos pasó aquí, que la vivienda fue el lugar, el foco infeccioso del COVID, ¿no? El lugar supuestamente más seguro era donde la gente se contagiaba más, ¿no? Y responde en el caso de Bangkok a una ciudad que en 50 años va a terminar totalmente sumergida. Entonces la pregunta que se hace es ¿qué sentido tiene para una familia hoy invertir en una vivienda que, ¿no? Va a terminar totalmente inundada y que no tiene la flexibilidad ni siquiera como espacio seguro para defenderse de esas amenazas internas y externas, ¿no? Entonces, eso también es, digamos que es otra capa que se le puede añadir a esta discusión de cómo pensar la vivienda ante riesgos o amenazas, tanto internas como externas, y cómo ahí quizás puede haber otra forma de pensar la flexibilidad económica o el potencial económico de la vivienda, ¿no? Y con eso creo que sí tendríamos tiempo como para una pregunta, si es que tienen ustedes tiempo para quedarse. Sí. ¿Sí? Tenemos un micrófono para el que se anime. Y si no, sí, ahí. Buenas tardes. El mío es más como un comentario, porque mientras estaban hablando de qué responde la vivienda como colectivo social a las necesidades de distintos tipos de familia, me recordó al documental que vi del diseño de las ciudades, donde en Santiago de Chile habían diseñado estas como viviendas que eran un módulo donde se adecuaban a las distintas necesidades de las personas y bueno, de los propietarios. Primero se construía como una mitad o todo lo que era como necesario para esta familia y se les pedía elegir entre los servicios higiénicos y la cocina. Entonces las personas elegían, bueno, la mayoría, o creo que casi todas elegían el baño, bueno, los servicios higiénicos, porque como venían de este como ámbito donde eran como, no tenían tanto dinero, los servicios higiénicos y bueno, también que se les había negado como estos servicios, eligieron como bueno, los baños. Y eso también me parecía interesante porque no me había puesto a pensar de cómo la gente con menos recursos necesita como estos servicios para como tener también un espacio privado donde, bueno, para ellos mismos, aparte en la vivienda. Entonces, ese era como mi comentario respecto como esta reflexión dieron de él, qué necesidades son como adecuadas para las familias. Bueno, gracias. Gracias. ¿Alguien más se anima? Sí.
una pregunta más y ahí cerramos. O comentario. Sí. ¿Qué tal? Gracias en verdad por todas las exposiciones, el conversatorio ha estado excelente. Y quería agregar algo, es que la cuestión de la autoconstrucción en la vivienda, el maestro tiene todo el protagonismo, ¿no? A comparación del rol con el arquitecto queda totalmente relegado, ¿no? Pero también ahí me pregunto, el maestro también, claro, le guía, le dice a la persona cómo construir su vivienda, pero también no lo hace de una manera adecuada, ¿no? Por ejemplo, yo vivo en un distrito en donde la autoconstrucción lo es todo, y veo como con ojos del arquitecto cómo es que le dicen qué hacer, cómo hacerlo, cómo construir sus espacios a las personas, y las personas confían totalmente cuando en realidad no lo está haciendo bien, porque yo sé, bueno, con lo que nos enseñan, no lo está haciendo bien, ¿no? Porque sé que a futuro su casa se va a caer porque está haciendo mala columna o le está pasando un tubo de desagüe en medio de su columna. Y la verdad es que a veces me cuestiono cómo nuestro rol en la vivienda, o sea, nuestro rol como arquitectos no ha quedado de lado, ¿no? Yo creo que también es una preocupación por parte del Estado, creo que que nosotros nos ha dejado de lado, ¿no? Y que debemos, como arquitectos, llegar a tener el protagonismo, pues, para poder solucionar aquello que es tan importante, ¿no? Y a mí realmente me gustaría decirle, no, señor, no construya su vivienda así, pero, o sea, ¿qué puedo hacer, no? O sea, porque son todos los que hacen así, ¿no? O sea, el maestro de obra es el que le dice qué hacer, qué no hacer, pero la persona no tiene una asesoría por parte de alguien, ¿no? De un profesional que le pueda decir, no, señor, no es así, no es así. Ni por parte del Estado, ¿no? Podría hacerse un programa que el Estado, que lo dieren arquitectos y que puedan asesorar a las personas que quieran autoconstruir sus viviendas, ¿no? Y que le diga al maestro que lo guíe, ¿no? O que pueda consultar a esa persona, decirle, ¿el maestro está haciendo bien la vivienda? ¿No? Y por ahí va mi comentario, ¿no? También no las personas que están en la autoconstrucción, que se derivan por esto porque es más cómodo, como ustedes lo han dicho, lo hacen por una necesidad, pero también no hay alternativa, ¿no? De que un profesional lo guíe. Bien, gracias. Solo para recordarles, bueno, para empezar, gracias a nuestros panelistas, gracias por estar aquí y gracias a Claudio y a Sebastián por organizar la mesa. Gracias a todos ustedes por estar. Quería también recordarles que mañana tenemos 2 eventos más, son virtuales, esta semana del Perú como Proyecto. Uno es el de 6 a 7 y media de la noche. Karina también va a participar, me parece, sí, mañana, de un evento a cargo de Susana Su, Karina y Karel Vanort y Susana López sobre la línea del metro de Lima como infraestructura ecológica, y de ahí a las 7 y media Willy Ludeña, Jesús Cosmalón, Iván Millones y José Carlos Guapaya van a estar en una mesa titulada Ciudad y Arquitectura del siglo XIX, lo invisible y visible. Así que nos vemos ahí. Gracias.